Hoy la palabra nos quiere enseñar algo, mis hermanos, y lo encontramos a través del libro de Romanos. Yo escuchaba ahorita a mi hermano y pastor Locumí diciendo: lo respeto. Que sí respetan a mi hermano y pastor Jason, que anoche, como a las 10 de la noche, nada que le daba la palabra al Señor, o todavía no haya recibido esa revelación. Y gloria a Dios, pero se la va a dar aquí. Él es el que habla. Yo también estoy aquí también, como parezco un papel mojado, tembloroso, blandito. Porque anoche también era como las 10 de la noche y yo pidiéndole al Señor por la palabra. A mi hermano le hablaba de Mateo. A mí me hablaba de Romanos. Y yo, Romanos. Y golpearon la puerta y fui a abrir. Y era el papá de Jessica, de Vanessa, Romano. ¿Cómo es que se llama él? Reinaldo. Que había llegado a visitarme. Era un romano el que había llegado a visitarme. Y me hablaba el Señor a través de 2 capítulos. Y me hablaba a través del capítulo 6, versículo 1. Vamos a abrir la palabra ahí donde estamos. Romanos capítulo 6, versículo 1. Y es tremendo, mis hermanos, porque yo le decía ahorita a mi hermano y pastor Jason, enseñamos a decirle Lucumí. Dígalo. Que casi la palabra nos habla a los dos casi similarmente. Y vemos que dice la palabra en el capítulo 6 de Romanos, versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Es haciendo una pregunta, ¿cierto? Y dice en el versículo 2, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cierto? Ahí mismo se responde. No deja para mañana o para dentro de un mes, o espere, yo voy a la biblioteca y miro a ver si los que pecamos hoy, los que ya hemos sido lavados por la gracia, ¿cierto? Redimidos por el favor de Dios, hoy seguiremos pecando. ¿Qué pues? Dice aquí, ¿qué pues? Paisa sería el apóstol Pablo. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Qué dicen ustedes, mis hermanos? ¿Tenemos que seguir perseverando en el pecado? Entonces, él dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cierto? Los que hemos muerto a ese pecado, ¿cómo vamos a vivir aún en él? Si Él nos sacó, si Él nos limpió, nos lavó con su sangre, ¿cómo vamos a seguir nosotros andando en ese pecado? ¿Cómo la iglesia del Señor va a seguir caminando a través de ese pecado? A mí me redimió de las drogas, de mi mente dañada, de mi mente mala, de una vida desordenada, mujeriego. ¿Cómo sería? Y me sacó de ese pecado, de la fornicación, el pecado de la mentira, del engaño. No robé, porque coloco mis ojos delante del Señor y no robé, no hice daño por robar, no, pero hice más daño cuando mentía, cuando prevaricaba en otras cosas. No, pero me comí la mitad del que me comió ahorita. Entonces, ¿cómo voy yo a volver a ese pecado? ¿Cómo voy yo a volver sabiendo que un día me hablaron la palabra y me dijeron, Jesucristo vino y murió por usted? Jesucristo vino y murió por sus pecados. Un día el Espíritu Santo me dijo, ya vagaste mucho, 25 años, venga que lo necesito para la obra, lo necesito para que vaya y glorifique mi nombre a las naciones. Amén. Amén. Él me estaba diciendo, el Espíritu Santo anoche me decía, es que ya, cuando yo lo saqué de ahí era porque
ya no lo quería ver más ahí. Y hoy nos está diciendo el Espíritu Santo, mis hermanos, no nos quiere ver más retroceder. Él no quiere que nosotros estemos, como lo decía ahorita nuestro pastor cuando estaba predicando, que nosotros, o fue nuestro pastor Arturo que lo dijo, no nos hagamos más daño nosotros mismos creyendo que si pecamos más la gracia nos va a sobrecoger. Un día de esto se le va a acabar la misericordia al Señor y nos va a dejar ir a ver para dónde vamos, hasta dónde vamos a llegar, a ver si esa vida que queremos llevar nos va a dar lo que Él nos está dando, lo que Él está haciendo de nosotros. Entonces vemos que la palabra nos empieza diciendo que no tenemos que seguir perseverando en ese pecado, mis hermanos. Los que estemos cometiendo el error, digámosle: Señor, ayúdanos a salir de ese error, ayúdanos a morir a esto que hoy nos está alejando de ti, a esto que hoy nos está sacando de su presencia, Señor. Entonces vemos que el apóstol Pablo es muy tajante con la iglesia romana. Le dice: de ninguna manera. Y si vamos unos dos capítulos más adelante, vamos a Romanos capítulo 8, versículo 1, vamos a ver cómo empieza a hablar desde acá el apóstol Pablo a la iglesia romana. Mi hermano Jorge, mientras tanto, me regala el título del mensaje. Amén. El que persevera alcanza. Amén. ¿Dónde están los que perseveran? La palabra lo dice en Apocalipsis capítulo 3, 21. Todo aquel que persevere, todo aquel que siga insistiendo. Mis hermanos, vea, podemos pasar los momentos difíciles, los momentos más difíciles, más dolorosos. Los que en el momento le estén diciendo: estás enfermo, tienes cáncer. A los que le están diciendo: usted ya no puede caminar. A los que le están diciendo: ya no hay más trabajo para usted. Aquel que se está divorciando, que se está separando. Amén. Aquel que hoy se le están muriendo sus familiares y siente ese gran dolor, ese gran vacío, porque ellos dejan ese espacio. Hoy el Señor nos está dando como esa esperanza de vida, para que nosotros creamos en lo que nosotros tenemos que hacer para Él, vivir para Él. No nos dejemos apabullar, no nos dejemos dejar reventar por las cosas que están sucediendo en nuestras vidas. Son pruebas, mis hermanos, son pruebas. En este momento se pueden estar perdiendo negocios. En este momento pueden haber personas que están siendo llevados a la cárcel. En estos momentos pueden haber personas en los hospitales que los están desahuciando. Son pruebas que el Señor nos está colocando. Son pruebas que el Señor nos está diciendo: aguanta, persevera. Porque todo aquel que persevere se sentará en el trono de nuestro Señor Jesucristo, a su diestra, a reinar en justicia, en gloria y en poder. ¿Cuánto lo creen? Démosle un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces vemos, mis hermanos, Romanos capítulo 8, versículo del 1 al 4, dice la palabra: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era difícil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, y no andamos conforme a la carne,
que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cierto? Entonces vemos que el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia de Romanos: por tantos, mis hermanos, los que estamos viviendo en unanimidad, unidos, porque como iglesia tenemos que vivir así, unidos. Ahorita en la primera prédica el Señor también nos lo recomendaba, nos lo recordaba, nos decía: hay que vivir unidos, en unidad. Dice: no seremos castigados cuando nosotros estamos verdaderamente amando a nuestro semejante, amando a nuestro amigo, a nuestro hermano, a nuestro prójimo, aquel que hoy, aún al enemigo, porque Él nos lo dice: ¿de qué sirve amar al que nos ama? ¿De qué sirve amar o hablarle al que me habla? Así mismo hace la gente de afuera, así mismo hace la gente pecadora, dice la palabra. Así hacían los fariseos, así hacían los republicanos. Ellos solamente seleccionaban las personas. Y aquí está diciendo que cuando nosotros vivimos unidos a Jesucristo, cuando vivimos unidos en nosotros, somos el cuerpo de Cristo, dice que no seremos castigados. Y está diciendo en el versículo 2: ahora, por estar unidos a Él, el Espíritu Santo nos controla y nos da vida, y nos ha librado del pecado y de la muerte. ¿Cierto? Cuando nosotros, los que hoy recibimos a Jesucristo, los que hoy estamos aquí y hemos recibido a Jesucristo y hemos querido vivir para Él, la palabra nos está diciendo que Él hoy nos está dando esa vida, y esa vida eterna. Pero Él, dice la palabra, que Él nos controla y nos da vida. Él está controlando nuestra vida, mis hermanos. Él no quiere que nosotros caminemos a nuestras anchas, porque si fuera por nosotros, no estuviéramos aquí en este momento. Si fuera por nosotros, estuviéramos paseando porque es puente, estuviéramos haciendo otras cosas diferentes, estuviéramos con nuestras familias en otras partes, ¿cierto? Si fuera por nosotros, no nos congregaríamos, haríamos cosas diferentes, porque aún antes, viviendo cegados, no nos congregábamos en esas partes donde teníamos que ir también a congregarnos. Vivíamos sin Dios y sin ley. Estábamos haciendo lo que a nosotros nos daba lo que queríamos, ¿cierto? Él está diciendo que nos da vida y nos ha librado del pecado de la muerte. Mis hermanos, cuando nosotros recibimos a Jesucristo, lo veíamos en el capítulo 6, cuando él, por eso lo decía Pablo, lo decía: vamos a seguir perseverando en el pecado, vamos a seguir caminando con ese pecado. Si nosotros vemos otras epístolas que escribió el apóstol Pablo, vemos que él le dice: nosotros antes éramos así, pero ya no somos de esa manera. Ya nosotros nos queda es la rabia, la ira, la contienda, el enojo, la murmuración. Ya de pronto en este momento nosotros no estamos viendo esos pecados grandes, esos pecados que nosotros los miramos como pecados grandes. Ya nosotros no miramos en nosotros la fornicación, el adulterio, el robo, ¿cierto? El matar, el robar. Pero nos quedan otras cosas, porque el apóstol Pablo lo decía: a la iglesia le quedan otras cosas. A la iglesia tiene que cambiar. No podemos seguir consolando lo que nos aparta del Señor, mis hermanos. La iglesia del Señor tiene que empezar a morir a toda esa mentalidad mala. La iglesia del Señor tiene que morir a ese deseo de los ojos, porque es que no, el deseo de los ojos no es solamente mirar a la mujer ajena, o codiciar a la mujer, o morbosear a la mujer. Me perdonan la palabra, porque hay hombres que miran a la mujer y las desnudan.
El deseo de nuestros ojos también va ambicionando la riqueza del rico, ambicionando tener lo que Dios nos dice, no se lo doy porque con usted, si le doy eso que me está pidiendo o eso que está deseando con los ojos, se me daña, se me aparta. Entonces, aquí vemos que el Señor nos está diciendo, Él nos libró de ese pecado de muerte. Él nos libró de ese pecado que nos hacía enemigos del Señor. Él nos libró de ese pecado que nos apartaba de Él. Y cuando nos envió a su Hijo, nos envió a su Hijo para que Él nos reconciliara. Oiga, tremendo. Yo no creo que ninguno de los que son padres vayan a dar a su Hijo para reconciliar al malo con Él. ¿Cierto? Dios lo hizo. Dios envió a su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, para que Él muriera y nos reconciliara, nos hiciera amigos con nuestro Padre, porque nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios. Es tremendo, mis hermanos, es tremendo lo que hizo el Señor. Y que nosotros, como su pueblo, como sus hijos, como su iglesia, tenemos que ponderar en nuestra vida, tenemos que llevar en nuestra vida, tenemos que siempre llevarlo aquí en nuestra mente. El sacrificio que Él hizo fue su Hijo. Entonces estamos viendo que dice en el versículo 3, Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no era capaz de hacer. Tremendo, mis hermanos, porque cuando Moisés escribió las tablas de la ley, se pensó que va a pasar algo, ¿cierto? Ahora sí se va a arreglar, porque antes de que saliera la ley, antes de que apareciera la ley, no era que no habían pecado, mis hermanos. Habían muertes, habían violaciones, había de todo, robo, chismes, peleas, contiendas. Lo que pasa es que en ese tiempo, antes de Moisés, no era pecado, no era contado por pecado. Pero cuando salió la ley, que Moisés la escribió, que Moisés la presentó al pueblo, ahí fue donde el pueblo empezó a morir. Ahí fue donde el pueblo empezó a morir, porque la ley empezó a crucificarlos. Entonces vemos acá, mis hermanos, que dice que Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no era capaz de hacer. La ley no pudo detener el pueblo, aún matando, porque cuando nosotros vemos en la palabra que el que pecaba, el que no cumplía la ley, eso no era que hagámosle un juicio y mañana o pasado mañana lo matamos. No, al que encontraban pecando, al que encontraban en el pecado, lo sacaban del pueblo y lo apedreaban. Ese era el pueblo, esa era la ley. Y Dios nos quitó esa ley a nosotros, pero no nos la quitó para que nosotros siguiésemos pecando, sino que esa ley dejó de ser así de fuerte para que nosotros empezáramos a amar más a Dios, para que nosotros empezáramos a amar más a nuestro prójimo. Dios quitó esa ley. Dios, a través de su amor, hizo lo que la ley no hizo, lo que la ley no pudo hacer. La ley no pudo enderezar hombres, mi hermano. La ley no puede enderezar hombres. Por eso cuando yo iba a predicar a las fundaciones, yo le decía a más de uno: mijo, la ley no te va a enderezar. Si usted no tiene la voluntad de cambiar, usted no va a cambiar. Así lo metan 50 años en esta casa, en esta fundación, si usted no quiere cambiar, no va a cambiar. Si usted no tiene ese amor por usted mismo, usted no va a cambiar. La ley no cambia a hombres. La ley a justicia y manda, pero no cambia a hombres, hermano. Entonces, eso es lo que nos está mostrando en este versículo 3. Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no era capaz de hacer, ni podría haber hecho, porque nadie puede controlar sus deseos de hacer lo malo.
Dios envió a su propio Hijo y lo envió tan débil como nosotros. Jesús vino como hombre. Él era 100% hombre, pues 100% Dios. Por eso fue llamado Emmanuel, Dios con nosotros, Dios con el pueblo, Dios con la humanidad. Pero Él fue 100% hombre, lo envió débil, con las debilidades que hoy tenemos nosotros en nuestra carne. Con estas debilidades, mis hermanos, cuando Jesús fue tentado, Jesús no fue tentado solamente en esas 3 cositas que nos muestran. Las 3 veces que el diablo lo tentó, ahí muestra que Jesús fue tentado en todo, mis hermanos, en todo. A Jesús lo calumniaron, a Jesús hablaron mal de él, a Jesús lo odiaron tanto que lo mataron. Entonces Jesús como hombre vino débil. Dios mandó a su Hijo con su debilidad, con la debilidad de un hombre hoy en día. Pero ¿para qué? Para que nos mostrase a nosotros cómo verdaderamente nosotros tenemos que glorificar a nuestro Padre. Cómo verdaderamente tenemos que vivir nosotros para glorificar a nuestro Padre y poder hoy saber que vamos a estar con Él cuando partamos de esta tierra. O cuando Él venga, porque de pronto nos puede coger aquí. ¿Cuántos pueden, cuando venga el Señor, estar aquí esperándolo? Yo puedo estar aquí todavía 50 años más. ¿Ah? Se ríen y dicen, no, 50 años otra vez, esas 50, si así es calzón. Otros 50 aguante, no. Mis hermanos, entonces Dios mandó a su Hijo débil, lo envió tan débil como a nosotros, los pecadores, lo envió para que muriera por nuestros pecados. Así, por medio de Él, Dios destruyó al pecado. Entonces vemos que Dios destruyó el pecado por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Porque Él vino y dijo, yo lo puedo vencer, lo pude vencer, yo no accedo a la tentación. Mis hermanos, ¿cuántas veces nosotros nos dejamos seducir por la tentación? ¿Cuántas veces nosotros estamos dejando que la tentación venga a nosotros? Todos los días ella camina amarrada con nosotros aquí. Para donde vayamos, ahí está la tentación. Ahí, tentando nuestra carne, tentando nuestra vida, mostrándonos, colocándonos un escenario, pero no llevándonos al pecado. Para que tengamos muy claro, la tentación no nos lleva al pecado. La tentación es un estado, un sitio, un lugar, una atmósfera, un escenario, donde si usted lo quiere, entra a esa atmósfera. ¿Cierto? Como la bendición. Dios pone la bendición, Dios nos deja la bendición, Dios nos dio la salvación. Si nosotros queremos tener la salvación, la tomamos, ¿cierto? Peleamos por ella, no nos la dejamos arrebatar hasta que venga nuestro Señor o hasta que partamos. Pero si nosotros no la tomamos, seguimos caminando. ¿Cuántos hoy caminan sin ella? Aún la salvación estando ahí. ¿Cuántos hoy caminan sin la salvación? Aún teniéndola en el bolsillo. ¿Cierto? No saben que la salvación la llevan ahí, en este estuche. En este estuche llevan la salvación. No han entendido, mis hermanos, porque no han querido seguir al que hoy nos muestra la palabra, que vino a morir por cada uno de nosotros, al que hoy vino a justificarnos como su pueblo. Dice, lo hizo para que ya no vivamos de acuerdo con nuestros malos deseos, sino conforme a todos los justos mandamientos de la ley, con la ayuda del Espíritu Santo. Mi hermano, cuando nosotros verdaderamente queremos vivir para Dios y haciendo las cosas de Dios, tenemos que mirar a Jesucristo, porque Él vino para vencer
para vencer a todo lo que quería venir a apartarlo del Padre. Dice que con la ayuda del Espíritu Santo, Él vino a obedecer esos mandamientos, no a desobedecerlos. Él no vino a abrogar la ley, Él vino a hacerla cumplir. Él la cumplió aquí en la tierra. Él no falló en nada, mis hermanos. Y ese fue el camino que Él nos dejó. Cuando Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nos estaba mostrando ese camino. Yo vine débil como hombre, pero yo vencí, nos dijo Jesucristo. Y yo soy ese camino. Si yo lo hice, ustedes también lo pueden hacer, mis hermanos, nos dijo Jesucristo, porque somos hermanos de Cristo Jesús. Él es nuestro hermano mayor, nuestro Rey, nuestro Salvador. Entonces, Él vino a mostrarnos esos mandamientos, cómo tendríamos que vivirlos. No los vino a quitar, para que no nos inventemos de pronto cosas que salimos diciendo cosas que no son. Es que muchos dicen que Él vino a abrogar la ley, a quitar la ley. Entonces vamos a vivir solamente por la gracia. Y entonces la ley, ¿por qué la ley nos juzga? ¿Por qué por la ley vamos a morir? ¿Por qué por la ley vamos a ir al infierno? ¿Por qué? No, Él no vino a abrogar la ley. Él vino a que nosotros la cumpliéramos como Él la cumplió como hombre. Amén. Vemos en Gálatas 5:1 que nos está diciendo: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Cierto? Tremendo, tremendo, porque nos está diciendo: estad pues firmes, y ya no estéis más sujetos a ese yugo de esclavitud. Mis hermanos, cuando nosotros servimos al pecado, somos esclavos del pecado. Cuando nosotros servimos a un hombre, nos hacemos esclavos de ese hombre, porque la palabra lo dice. Hoy, el que quiera andar en el pecado va a ser esclavo del pecado, va a vivir en esa esclavitud. Dice la palabra que Jesucristo nos ha hecho libres. Él nos ha hecho libres de verdad. Así que no abandonen esa libertad ni vuelvan nunca a ser esclavos de esa ley. No dejemos que nuestra vida pierda esa libertad que Él nos dio, porque Él nos dio esa libertad a través de su muerte. Nos libertó, nos quitó de esa muerte, mis hermanos. Ahora más adelante ya vamos a llegar ahí, donde vamos a ver qué pasa con los que viven en el pecado. ¿Qué está pasando con los que no quieren recibir esa libertad que Jesucristo nos ha dado? Los que no quieren estar firmes. Cuando Él dice estar firme, es que no se mueva para el pecado, no se inmute para ese pecado, no le dé un paso al pecado. Porque cuando le damos un paso al pecado, le estamos abriendo las puertas al enemigo para que entre y arrase con todos nosotros y con nuestras familias. Él nos está diciendo: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Esa libertad que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado, tenemos que estar libres, estar firmes en esa libertad. No coquetear con el enemigo, como lo hizo Eva. Eva coqueteó con el diablo. Eva tuvo conversaciones con el diablo. El que tiene hoy conversaciones con el diablo está dispuesto a caer en pecado, a devolverse. Porque el diablo es astuto, porque el diablo engaña mostrándonos hasta la verdad. El diablo engaña, así lo quiso hacer con Jesucristo. Quiso engañarlo con la verdad. Porque Él dijo: todo esto me fue dado. Él no estaba diciendo mentira. Cuando Adán y Eva pecaron, le entregaron las llaves. Vean los que los quitó. Como cuando uno estaba, los que andan en el mundo, los que andan en los juegos, que van y hasta las casas pierden por estar en el juego.
Perdió este juego. Ay, hermano, tenía apostado la casa, el carro, la finca, la mujer y la suegra. ¿Cierto? Entonces, mis hermanos, vemos acá que la palabra nos está diciendo: estad pues firmes, firmes en la libertad que Cristo nos dio. Dice el versículo 13: porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis esa libertad como ocasión para la carne. ¿Cierto? Nosotros fuimos llamados a esa libertad no la usemos para pecar, no la usemos. Que lo que vivamos en la carne hoy, lo vivamos para la fe del Hijo de Dios. No lo vivamos más para ese pecado, mis hermanos. Apartémoslo, quitémoslo. Esa mente, porque nosotros fallamos mucho con la mente. Hay una filosofía, un dicho filosófico, que el que venza la mente es, ¿cómo es que dice? El que venza la muerte se vuelve, controla el mundo. Todo aquel que venza la mente controla el mundo. La mente es un área, mis hermanos, donde nos hace matar. Ahí es donde entran los homicidios, porque esa información viene aquí y nos hace ir al suicidio. Entonces nos está diciendo Romanos 5, 12 y 13: el pecado entró por Adán, la gracia y el don de Dios entró por nuestro Señor Jesucristo. Por un hombre, ¿cierto? Por un hombre muchos murieron, pero también por un hombre muchos son los que hoy se están salvando. ¿Cuántos lo creen? Démosle un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice Romanos 5:15: pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. ¿Cierto? Él quiere que nosotros no vivamos más haciéndonos daños entre nosotros mismos. Mi hermano, es triste decirlo, pero hoy la iglesia del Señor está dividida. Y lo vinimos diciendo, esto no es de ahorita. No haga wow, ¿cómo así? Porque nosotros lo venimos diciendo desde hace 5 años. La iglesia del Señor viene dividida. La iglesia de Jesucristo viene partida en dos. Viene quebrada, quebrantada, viene dañada. Unos cogen para un lado, otros cogen para otro lado. Le preguntaron a un cura, Cardenal Rubiano, ¿quién es el apellido mío? Sí decía. ¿Qué puede decir usted de la iglesia cristiana? Ustedes como iglesia tal le tienen miedo a los cristianos. Digo, el día que ellos se unan como una iglesia verdadera, ese día empezamos a temerle a los cristianos. El resto no, porque somos desunidos. El cuerpo de Cristo, imagínense la mano izquierda mía caminando por allá. El pie derecho está en Porce en este momento. Es un pueblo dividido. Mi mente en otro lado, mi cabeza para allá. Entonces, mis hermanos, estamos trabajando en pos de arreglar eso. Amén. A eso, hoy estamos asumiendo eso, mis hermanos. Que nos estamos uniendo como iglesia. Gloria a Dios, mi hermano el pastor Arturo, porque me ha llevado y me ha enseñado y me ha mostrado cómo hoy hay un grupo grande, numeroso de pastores que nos estamos empeñando a eso como iglesia, a unirnos. Esa iglesia que estaba fracturada, esa iglesia que estaba quebrada, esa iglesia se está otra vez uniendo. Se están uniendo las fichas, esas fichas de ese rompecabezas que no se encontraban, hoy se están encontrando, hoy se están uniendo, mis hermanos. Entonces vemos que la palabra nos está diciendo que si por un hombre entró el pecado y muchos han sido los que han muerto, por un hombre también entró la redención.
entró la salvación. Por último, mis hermanos, los voy a llevar al libro de Génesis, capítulo 3. Dice la palabra en Génesis capítulo 3 que el hombre que fue hecho por el Señor, ese hombre le falló al Señor, ese hombre le desobedeció a Dios. Estamos viendo que en el capítulo 3 vemos cómo el hombre desobedece a lo que Dios lo había mandado. Y desde ahí empezó el pecado de desobediencia de la humanidad. Ahí empezó el pecado de desobediencia de nosotros como iglesia, porque somos iglesia, mis hermanos, pero desobedecemos a Dios, no lo obedecemos, porque Él nos dice, estad quietos y nosotros nos movemos. Muévanse y nos quedamos quietos. Confía en mí, y a toda hora estamos recriminándole, diciendo cosas que no tenemos que decir, ¿cierto? Él está diciendo, confía en mí, venga a mí, entrega todas tus cargas a mí, los que estáis trabajados y cansados, y nosotros queremos seguir con esa mochila, caminando para arriba y para abajo, y cada día le echamos más, y más, y más, y más pesada. No hacemos caso, somos desobedientes. Así le pasó a Adán, así le pasó a ese primer hombre y a esa primer mujer que fueron creados por Dios. Dice capítulo 3 versículo 1: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. ¿Cierto? Estaba diciendo verdad. Pero ¿cómo lo estaba diciendo? ¿De qué manera lo estaba expresando? ¿Cierto? ¿Con qué astucia estaba expresando esa palabra? Con que Dios os ha dicho no comáis del árbol del huerto, y deja ese signo de pregunta. Y vea lo que pasa cuando el diablo llega a un hijo de Dios que está caminando y mirando para arriba, que no entiende lo que está viviendo, que no sabe lo que está haciendo, que no sabe si verdaderamente es cristiano o es crispeto o es cristino. Un cristiano sin mentalidad de Jesucristo, un cristiano sin el carácter de Jesucristo. Aquí en esta tentación de Satanás a ese primer hombre que Dios hizo, encontró a ese hombre ido, sin la sabiduría de Dios y sin la inteligencia de Dios, como hoy en día anda la iglesia de Dios. ¿Para dónde va la iglesia del Señor Vicente? ¿Para dónde va la gente? ¿Cierto? Porque la iglesia del Señor hoy se está dejando arrastrar por la corriente del mundo. Porque hoy la iglesia del Señor se está dejando llevar de la corriente de los dichos del mundo, de la vanidad del mundo. Quieren vivir como el mundo vive, quieren vestir como el mundo viste, quieren ser como el mundo es. Es que yo me quiero parecer a este cantante o a esta cantante. Es que yo quiero ser como este futbolista. Es que yo quiero ser como este. Es que yo quiero ser. Pero nunca dicen, es que yo quiero ser como Dios. Es que yo quiero ser como Jesucristo. Yo quiero ser con ese carácter de Jesucristo para decirle al pecado no, para decirle a la mentira no. Entonces vemos aquí que el diablo les tira esa palabra mentirosa. Y dice el versículo 2: y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, ¿cierto? Para que no muráis.
Entonces la serpiente dijo a la mujer: mentiras, es pura mentira, son, ustedes no van a morir, ¿cierto? Así como hablan los países. Oigan a este, ¿ah? ¿Cierto? Oigan a este, ¿quién dijo que no vamos a morir? Eso paso no es bueno, ¿ah? El mundo dice que con una juega bol. Mi hermano, yo le voy a abrir mi corazón. Yo le he contado a mi hermana, eso es para tirar uno risa. Cuando yo andaba en las drogas, y cuando yo consumía drogas, yo era muy atarbán conmigo mismo. Yo le metía aguardiente. Ay, no le voy a decir el nombre del aguardiente porque nos cierran el canal. Aguardiente y le echábamos. ¿Está barato? Sí, no mentira, del bueno, del original. Tampoco hasta allá. Yo no soy Jason. Entonces, aguardientes y le echábamos una caja de fósforos, la cabeza de los fósforos. Yo sí decía. Y eso quedaba azulito, como una piscina tan bonita para tirar unos baños. Ahí fue donde salió la canción de Diomedes Díaz. Si el mar se convirtiera en aguardiente. ¿Cierto? Bueno, entonces, sigamos, por favor. Entonces, Voy a tirar poco de la cabeza. entonces, ¿qué pasa? Yo tomaba de eso, ¿cierto? Y con los que íbamos a la droguería. Y como yo siempre he sido entroncito, entonces yo era el que iba a la droguería y le decía al dueño de la droguería: ay, me va a vender esto y esto y esto. Pero usted sabe que eso no lo podemos vender. No, hágale que entrompaba para la cuestión mala, ¿cierto? Cuando me vendía eso, no nos metíamos media pastillita ni una pastillita, mis hermanos. Eran 12 pastillas las que nos metíamos, con aguardiente, con fósforo. De ahí a quemar chusca, de ahí a consumir basura. Yo sí decía. Y mis hermanos, les digo la verdad, yo en ese estado, porque ya eran, póngale, yo llegaba a mi casa siempre a las 12, 1, 2, 3, 4 de la mañana. A veces no iba. 5, 6, 7. Cuando no iba 3 días, mi mamá llevaba tinto al calabozo porque allá me encontraba. Y yo caminaba así. La cámara me va a captar. Yo caminaba así. ¿Cierto que sí? Un poquito, ya no camino así, sino así, con la reuma, ¿cierto? Ese era mi caminado cuando consumía droga. Y al otro día me levantaba y me decían: ¿usted qué hizo? ¿Por qué le dio puñaladas a este? ¿Por qué hizo con ese esto y esto y esto? ¿Y en qué momento, o a qué hora, o en qué ocasión? Mi mente se perdía. Cuando no había para la droga, para el aguardiente, entonces consumíamos gasolina. Y así sucesivamente. Entonces, vemos aquí, mis hermanos, vemos aquí que la mujer le respondió a la serpiente que del fruto de los árboles podían comer, pero había un solo árbol, y estaba diciendo la verdad. Pero Dios nunca le dijo, vemos en el versículo 17, que dice: Dios le está diciendo al hombre, óigame lo que le voy a decir, mi hermano, no sé si me perdonan, mi pastor que está aquí cerca de mí, me hace señas si estoy cometiendo un error o estoy diciendo algo diferente. Pero la palabra dice que cuando Dios creó al hombre fue que le mandó, le hizo ese mandato. Le dijo: mas del fruto de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiere, ciertamente morirás. Ahí no había sacado todavía a Eva de la costilla de Adán. Entonces, yo no entiendo, Eva, ¿y a dónde sacó esa mentira que Dios le había dicho que ni la tocares? Ni la tocares. Dios me dijo: ni la toque.
Eva le estaba diciendo mentiras a la serpiente. Pero ese es el pueblo de Dios. Hoy para poder pecar mentimos. El diablo toma todo eso, porque ¿qué hizo el diablo? Con esa mentira de Eva dijo, esta me la puedo arrastrar. Esta me la puedo arrastrar. Esta me la puedo llevar. Esta es la causante del matrimonio que se va a perder, ¿cierto? Entonces vemos que el diablo le dice en el versículo 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Mentiras. Tóquelo, cómaselo, sóbelo, acarícielo, pero no va a morir. Mire lo que le va a pasar. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. El diablo lanzó esa verdad, porque el diablo sabía que si comían de ese árbol se iba a abrir el entendimiento, la ciencia del bien y del mal se iba a abrir en ellos y iban a conocer qué era lo bueno y qué era lo malo. Le estaba diciendo la verdad, pero se lo dijo, ¿para qué? Para que la mujer, como estaba diciendo mentira, estaba abriéndole las puertas al pecado, dejara entrar al enemigo con esa mentira. Ese dardo que el enemigo danza todos los días, mis hermanos. El enemigo todos los días nos está lanzando dardos y dardos y dardos y dardos. Si usted con una mentira, con algo que usted le abra la puerta al enemigo, el enemigo le va a empezar a decir verdades, pero verdades codiciosas, verdades que lo van a llevar a uno a cometer el error, el pecado. El error que nos va a llevar a la muerte. Porque déjenme decirles, mis hermanos, lo aprendí ese día con este pastor, John Lee, para que no vaya a decir que lo dije mal. Todo aquel que quiera andar como Adán, el que viva como Adán vive en la muerte. El que vive como Adán está viviendo en la muerte. El que vive en el pecado, el dejándose influir del enemigo, el que le abra la mente al enemigo para cometer pecado, para decir mentiras, todo aquel va a andar en la muerte. Pero todo aquel que quiera andar para Jesucristo va a andar en la vida. Porque cuando usted mira que hablan de Adán y Eva, y hablan de lo que pasó con Adán y Eva, se va a hablar de muerte, muerte aquí, muerte allí, muerte, ¿cierto? Entonces, mis hermanos, les dejo esa perlita. El que quiera andar como Eva y como Adán, van a andar en la muerte. El que quiera andar verdaderamente como Jesucristo nos enseñó, van a andar para la vida. Amén. Démosle un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Colóquese sobre sus pies ahí donde usted está. ¿Cuántos le dicen el nombre de Jesús? Amén. Levante sus manos ahí al cielo. Por un momento reflexione en lo que Dios nos ha hablado en este segundo tiempo, donde es prohibido volver atrás, mis hermanos, donde es necesario perseverar como iglesia, vivir en la unidad del Espíritu Santo, como iglesia vivir llenos de la gloria de Dios. Disfrutar de una gracia que es derramada día tras día sobre cada uno de nosotros. Disfrutar de aquellos beneficios de parte de Dios para aquellos que estamos en Cristo Jesús. Bata sus manos delante de su presencia. Adórelo a Él, exáltelo. Glorifíquelo, porque hoy podemos decir
que hemos pasado de muerte a vida, que hoy vivimos por su gracia, por su amor, por su misericordia, por aquello que un día Él hizo a favor de cada uno de nosotros, y fue derramar su sangre preciosa, sangre que se derramó en el Calvario, sangre que no se escatimó para que cada uno de nosotros fuésemos salvos. Por eso, papá, hoy nos maravillamos en ti. Hoy nos maravillamos en tu palabra. Gracias porque un día fuimos seducidos por ti. Aún en medio de nuestro pecado, tu gracia nos seducía. Eran tus ojos de amor, de misericordia. Eran tus cuerdas de amor las que nos atraían. Padre, hoy queremos vivir para ti, exaltar tu nombre en todo tiempo y en todo lugar, bendito Rey de los cielos. El más grande anhelo de nosotros, oh Dios, vivir para ti en todo momento, parecernos más a Jesús, estar arraigados a tu espíritu, vivir llenos de tu gloria, vivir llenos de tu poder. Y Shandaraba que alaba Shia. Y Rebe Shia alaba Kenda alaba Shei. Él ha hecho pacto con nosotros, y el pacto es que su espíritu estará en medio nuestro. Ese es el tiempo donde veremos el derramar sobrenatural de su espíritu, su gloria en todo su esplendor. Ese es el tiempo. Ese es el tiempo, iglesia. Y vamos a adorarle. Vamos a terminar este tiempo exaltando el nombre de Jesús, glorificando su nombre, declarando que somos libres por la